nuestro video. Esperemos que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, queremos compartir una frase que nos invita a reflexionar. El respeto por la diversidad nos hace más fuertes como sociedad. Respect for diversity makes you stronger as society. Hoy les presentaremos el cuento de los 2 horas escrito por César Vallejo. En esta obra, el autor nos muestra cómo muchas comunidades indígenas eran discriminadas, excluidas, únicamente por sus costumbres, su idioma, su manera de ver el mundo. A través de estos personajes, Junso y Enalker, Vallejo denuncia los prejuicios del abuso de poder, de las injusticias e desigualdad. Aunque esto pasó hace muchos años, esta problemática sigue siendo actual, ya que muchos todavía sufren discriminación por su origen y su cultura. Los invitamos a reflexionar sobre la importancia de respetar la diversidad y construir una sociedad donde todas las personas puedan vivir con dignidad. Para comenzar, hablaré brevemente sobre la vida de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Creció en una familia humilde y desde muy pequeño conoció la realidad de las comunidades andinas, experiencia que influyó profundamente en su forma de escribir. Desde muy joven mostró un gran interés por la literatura y gracias a su talento llegó a convertirse en uno de los poetas más importantes de Hispanoamérica y del siglo XX. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde formó parte del Grupo Norte, y posteriormente continuó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, el poeta también fue narrador, periodista, ensayista, y entre sus obras más importantes destacan Los Heraldos Negros, Trilce y España a partes de Cádiz. En 1993 viajó a la ciudad de París, donde vivió hasta su fallecimiento, que fue el 15 de abril de 1938, dejando un legado literario que continuó siendo reconocido en todo el mundo. Como podemos ver, este cuento está ambientado en el Perú de los comienzos del siglo XX, una época en la que muchas comunidades indígenas vivían en condiciones de desigualdad. En el aspecto social, los campesinos indígenas sufrían de discriminación y exclusión debido a su origen y su situación económica. En el aspecto político, el Estado tenía muy poca presencia en las zonas rurales y muchas veces las autoridades favorecían a los grupos con mayor poder, dejando desprotegidos a los indígenas. En el aspecto cultural, sus costumbres, sus idiomas y sus tradiciones eran muy poco valorados e incluso considerados inferiores. Y finalmente, en el aspecto económico, la mayoría de los campesinos vivían en estado de pobreza, dependían mucho de la agricultura para poder mantener a sus familias y tenían un acceso muy limitado a la educación y a los servicios básicos. Todo este contexto nos ayuda a comprender mejor la discriminación e injusticia que César Vallejo presenta en este cuento. Hoy les mencionaré sobre las 3 principales problemáticas que encontramos en el cuento. Bueno, la primera problemática que encontramos es la discriminación. Esto se da dentro del cuento en las primeras partes, donde los hermanos Soras, Juncio y Enalker sufren discriminación e insultos por parte de los habitantes del pueblo, donde son ellos mismos los insultan y los llaman salvajes, brujos y criminales. Esto los deshumanizando únicamente por su origen indígena, ¿no? La segunda problemática es la injusticia. Cuando ambos personajes son encarcelados por reírse dentro de una reunión religiosa, las personas le empiezan a insultar y a recibir de todo comentario, ¿no? Lo más preocupante aquí fue cuando las autoridades no intentaron comprender cuál fue su comportamiento o por qué fue su comportamiento, sino simplemente los castigaron. Así, esto demostró que el trato injusto que se tiene hacia los indígenas.
La tercera problemática es el rechazo de la identidad, ya que ellos tienen diferentes costumbres, diferentes maneras de ver el mundo. Esto los hace como inferiores frente a la raza dominante. Podemos decir que esto es una falta de respeto a la diversidad cultural y Estas situaciones se relacionan directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 16. En primer lugar, se relacionan con el ODS 10, reducción de desigualdades, porque César Vallejo denuncia la discriminación y la exclusión que sufren Junso y Arnaquer por pertenecer a un pueblo indígena. Esto se evidencia cuando los habitantes los llaman salvajes, criminales y brujos, mostrando cómo los juzgan y los desprecian sin conocer quiénes son realmente. Asimismo, estas situaciones también se vinculan con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ya que los protagonistas son encarcelados sin ser escuchados y sin que las autoridades intenten comprender las razones de su comportamiento. A través de este cuento, Vallejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la diversidad cultural y construir una sociedad donde todas las personas sean tratadas con igualdad, justicia y dignidad. Frente a esta realidad, como estudiantes universitarios, también tenemos un papel muy importante. Debemos contribuir a construir una sociedad más justa e inclusiva, respetando a todas las personas sin importar su origen, su cultura o su forma de pensar. Además, debemos rechazar cualquier tipo de discriminación y promover la igualdad de oportunidades, tal como lo propone el ODS 10. Del mismo modo, podemos contribuir al ODS 16 actuando con honestidad, respeto y responsabilidad, fomentando la convivencia pacífica y defendiendo los derechos de todas las personas. Desde la universidad, cada una de nuestras acciones puede generar un cambio positivo en la sociedad. Por ello, frente a las problemáticas que presenta el cuento, consideramos que es necesario plantear algunas acciones de solución. En primer lugar, se deberían de fortalecer los mecanismos de justicia intercultural y defensorías que atiendan también a las lenguas originarias, garantizando que ninguna persona sea tratada injustamente por su origen, su idioma. En segundo lugar, es importante promover programas de educación y sensibilización sobre la diversidad cultural, tanto en las instituciones públicas como en la sociedad, para eliminar los prejuicios y fomentar el respeto entre todas las personas. Solo con instituciones más justas y una ciudadanía más consciente podemos contribuir a una sociedad basada en igualdad y la paz. Por ello, frente a las problemáticas encontradas en el cuento, consideramos que es muy importante y necesario plantear algunas acciones de solución. En primer lugar, se deberían de fortalecer los mecanismos de justicia intercultural y las defensorías que atiendan en lenguas originarias, garantizando así que ninguna persona sea tratada injustamente por su origen o idioma. En segundo lugar, también es muy importante promover programas de educación y sensibilización sobre la diversidad cultural de nuestro país, tanto en las instituciones como en la sociedad. Así poder eliminar los prejuicios y fomentar así el respeto entre todas las personas. Solo con instituciones más justas y una ciudadanía más consciente podemos construir así una sociedad basada con respeto, igualdad y en paz. Para finalizar, los dos horas nos dejan una enseñanza muy importante. Nadie debería de ser juzgado o excluido por su cultura, su lengua o su forma de vivir. Como futuros profesionales, creemos que el respeto, la inclusión y la igualdad son valores fundamentales para construir una sociedad más justa, en concordancia con la ODS 10 y la ODS 16. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que hoy en día las comunidades indígenas siguen enfrentando situaciones de discriminación o exclusión? ¿Qué acciones propondrías para cambiar esta realidad? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría leer tu opinión y generar un espacio de reflexión. Muchas gracias por acompañarnos y ver este video.